todo eso, Señor, con nuestra iglesia en esta mañana, para que tú hables por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es La provisión generosa del Padre. Así que vamos a estar hablando, como ya mencionamos, de eso, de su provisión. Es un Dios, un Padre que nos ama mucho, mucho, mucho. Entonces, eso es lo que vamos a compartir y considerar esta mañana. Así que, bueno, cuando Pastor Renato particularmente me habló sobre enseñar a la iglesia, fue un choque, fue un desafío para mí por muchas razones. Y bueno, al principio tuve que tomar un rato y estudiar la Biblia para asegurarle a mi corazón que estaría bien que una mujer predique a la iglesia entera. Tuve también que matar a mi orgullo porque, bueno, como todos saben, este no es mi lenguaje, mi primer lenguaje, así que sé que me voy a equivocar y eso me afecta el orgullo un poco, pero bueno, es parte del proceso y son varios procesos, ¿cierto? Pero desde el primer día tuve muy claro que esto es un privilegio y es una responsabilidad enorme delante de Dios y delante de la iglesia. Así que quería reconocer eso públicamente y quería también aprovechar el momento para animarlos a todos a ser como el pueblo de Berea en Hechos 17, que aunque era Pablo quien les estaba hablando y enseñando, ellos escudriñaron todo lo que él decía. No simplemente tragaron lo que él decía, sino que aseguraron que cada cosa que él decía se alineaba con la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros también ser empapados de la palabra, ¿cierto? Porque necesitamos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, sea yo o cualquier otra persona que esté enseñando. Así que quería animarlos a eso. Y bueno, por supuesto, yo me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para asegurar que cada palabra que yo diga desde esta plataforma se alinea con la palabra de Dios. Entonces, bueno, este año empezamos con una serie que se llama Ser y Hacer Discípulos. Y esta idea de ser discípulos se puede dividir en tres categorías. La primera categoría es que somos aprendices. Entonces, eso significa que nosotros somos instruidos por la palabra. Recibimos la enseñanza y eso nos instruye y forma nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, eso es ser aprendiz. Después, segunda categoría, somos siervos y Felipe Vidal abordó ese tema la semana pasada, ¿cierto? Lo que nosotros recibimos, lo que es plantado y somos instruidos, afecta en cómo nos relacionamos a otros, esa relación horizontal, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver la categoría de hijo, y eso significa que ser discípulo y ser hijo cambia cómo nosotros vemos a Dios, cómo nos acercamos a Él, como un padre, ¿cierto? Y así, eso es nuestro filtro de cómo nosotros procesamos todo lo que nos pasa, todo lo que vemos. Entonces, aprendices, siervos, hijos. Entonces, esas son las tres categorías que vamos a estar rebotando entre esos en esta serie grande de ser y hacer discípulos. Así que, como dije, hoy día particularmente vamos a hablar de la generosa provisión de nuestro Padre. Entonces, quizás muchos pueden reconocer a algún familiar, quizás la mamá, la abuela, algunos tíos que aman regalonearnos, ¿ya? Toda esta iglesia sabe cuán rico cocina mi suegra. Y siempre cuando nosotros vamos a su casa para tomar once o nos juntamos por cualquier razón, incluso en nuestra casa, ella siempre tiene algo para mostrarnos amor y siempre muestra sus ganas de regalonearnos y mostrar su amor de esa manera. Así que mis papás también en Estados Unidos
cuando vamos a visitar, siempre tienen cositas especiales para mostrarnos que somos amados, que realmente nosotros somos importantes para ellos. La Navidad pasada, cuando llegamos, ellos habían decorado mi pieza entera para Navidad, igual como yo lo hacía cuando vivía ahí. Y eso es una tontera, ¿cierto? No es nada importante, son luces, son decoraciones, pero fue una muestra de amor y cariño para mí, porque para mí significó algo. Como digo, es una tontera, pero significó algo. Entonces ellos sabían eso, entonces lo hacían para mostrar ese amor. Entonces Dios el Padre nos ama tanto que no solamente provee generosamente para nuestras necesidades espirituales, sino también para las físicas. Entonces eso es lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a estar en el libro de Isaías. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, quiero dar un poquito de contexto histórico muy rápidamente a este libro. Isaías era un profeta y él vivía más de 700 años antes de la venida de Cristo. Y este registro que tenemos va y viene entre el juicio y el consuelo. Entonces, él advertía particularmente al pueblo de Judá que donde ellos no se habían arrepentido de su idolatría e infidelidad, que iban a ser conquistados. Entonces de repente él ocupa un lenguaje muy fuerte, pero siempre dentro de los próximos capítulos nos encontramos con consuelo. Entonces sí, iban a ser conquistados, iban a ser llevados al exilio, pero iban a ser restaurados también, iban a volver a Jerusalén. Y eso les consolaba, y les consolaba cuando eso pasó. Más de 200 años después, sí, el pueblo fue conquistado, y más años después volvieron. Entonces todas estas profecías eran verdades, ¿cierto? Todo eso realmente pasó. Y en estos textos de consuelo de Isaías, muchas veces encontramos profecías mesiánicas también. Entonces, esas profecías no solamente apuntaban a la restauración y la vuelta de un exilio terrenal o político, sino que apuntaba a una restauración y un consuelo espiritual, una libertad espiritual. Entonces, por eso el profeta Isaías a veces es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, porque habla mucho de Jesús cientos de años antes de que Jesús llegó. Entonces, hoy día particularmente vamos a estar en el capítulo 55 y ese capítulo se encuentra justamente en uno de esos momentos de consuelo del libro y todo el capítulo es fascinante, pero yo tuve que limitarme a los primeros 2 versículos. Podría hablar todo el día de todo el capítulo y podría hablar todo el día de esos 2 versículos, pero por tiempo me voy a limitar. Pero quiero animarlos igual a que después pueden leer no solamente este capítulo 55, sino algunos de los capítulos anteriores también, porque todo se conecta y es precioso ver toda esa conexión. Así que, leemos el texto principal del día de hoy. Es Isaías 55, versículos 1 y 2, y dice: Todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Este pasaje tiene 2 aplicaciones, una espiritual y una natural, pero tenemos que aplicar el espiritual primero, porque eso pone el principio que aplica para lo natural. Entonces, tenemos que hablar del Evangelio, del mejor regalo de Dios el Padre. Entonces, vemos que Dios entrega lo mejor sin exigir un costo. Entonces, ¿por qué sería eso? Porque el costo es demasiado alto, es demasiado caro y nosotros, no importa lo que hacemos, nunca podríamos pagar ese costo. Y en Isaías 53, ¿cierto? Un par de capítulos antes, ese capítulo explica cuán carísimo fue el costo de todo lo que Dios nos ofrece. Ya fue pagado y fue acreditado a nosotros.
Y el pastor Renato leyó justamente ese pasaje en el devocional que salió el Viernes Santo. Y es la profecía sobre el sacrificio de Jesús para nuestros pecados. Entonces empezamos a revisar esto y encontrar todo esto en el 55. Empieza con una invitación, ¿cierto? Dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Es una invitación para todos. No hay filtro, solo hay que tener sed. Hay que reconocer esa necesidad que cada uno tenemos. En Gálatas, Pablo habló de que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en el Evangelio de Cristo. Entonces, esta invitación es sin filtro. El comentarista bíblico Matthew Henry dice, el Evangelio no excluye, sino a los que se excluyen a sí mismos. Entonces, todos, sin filtro, todos los que reconocen que son sedientos, vengan a las aguas. Entonces pensamos en el agua. Mis abuelos en Estados Unidos viven cerca de una iglesia y esta iglesia tiene una fuente natural. Y la iglesia construye un bautisterio alrededor de esta fuente, pero está al aire libre, por supuesto. Entonces uno puede ir y estacionar y meterse al bautisterio. No es una piscina, es chiquitito, pero uno puede ir y meter los pies. Y el agua es heladísima, pero de muy muy chica puedo recordar estando impresionada porque el fondo es natural, es gravilla. Y uno puede ver, no son burbujas, pero logras ver por dónde sale el agua. Y muy chica estaba tan impresionada con cuán limpia era el agua, es cristalina. Y bueno, como la niñita que soy, el suelo es sucio, ¿cierto? Entonces agua que viene del suelo debería ser sucio, pero no, era perfectamente claro. No había nada en ese agua, era perfecta. Y esa es la imagen que yo tengo cuando leo esto. Todos los sedientos vengan a las aguas. Eso es la imagen del agua que yo tengo. Esta agua fresca y limpia. La propiedad principal del agua en sí es la hidratación, ¿cierto? La vida. No podemos ir muchos días sin tomar agua. Y en la Biblia esta figura del agua tiene muchas metáforas. Paréntesis para los que están haciendo el curso de Apolos. Estos no son alegorías, son metáforas muy bien comprobadas por la Escritura. Así que si eres parte del curso de Apolos, tranquilo, no voy a hablar de alegorías, voy a hablar de metáforas. Así que la primera figura del agua es el agua viva de la salvación y de la vida eterna. Así que revisamos algunos pasajes rapidito que explica esta idea de agua viva. Primero es Isaías 12, capítulo 12, versículo 3. Dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. También hay una historia en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba hablando con una mujer samaritana y ella salió al pozo para buscar agua, ¿cierto? Para sacar agua en el horario bajo porque no quería toparse con nadie, pero se encontró con Jesús. Y en esa conversación se registra lo que dice Juan 4. Y Jesús dice, todo el que beba de esta agua, hablando del agua del pozo, ¿cierto? De esta agua, volverá a tener sed, es agua natural. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. También si quieren anotar Apocalipsis 17, no lo vamos a revisar porque es demasiado largo, pero Juan relata la imagen de ese río de agua viva que sale del trono de Dios. Si bien me acuerdo era del 1 al 17, que pueden leer eso. Es muy lindo esa visión que Juan relata. Pero el agua también tiene otra figura que vemos en la Escritura y representa al Espíritu Santo. Jesús complementa esta idea de agua viva que habló con la mujer samaritana y unos días después él agrega esta figura del Espíritu. Entonces ahí estamos en Juan 7, es otro día, no la misma conversación con la mujer, pero dice, en el último día del gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura,
de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Más adelante en el Nuevo Testamento también habla de los discípulos bautizados en el Espíritu, pero tomaría demasiado tiempo a revisar todos esos pasajes también, así que, pero vemos que este agua significa agua viva y agua de salvación, ¿cierto? Y agua del Espíritu. Así que toda esta gente sedienta lo podemos dividir en 3 grupos. Así que si tienen abiertas la Biblia a Isaías 55, 1 y 2, vamos a saltar un poquito. Entonces, si quieren estar leyendo ahí los pasajes. El primer grupo se encuentra en el primer versículo, ¿cierto? Dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y dice, y los que no tengan dinero. Entonces, este es el primer grupo y ellos no tienen absolutamente nada. Dice, vengan, compren y coman. El segundo grupo encontramos en el segundo versículo, donde dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y ese segundo grupo vemos que tienen recursos, ¿cierto? Habla de su dinero y su salario, pero han estado malgastando sus recursos, intentando suplir esa sed, esa necesidad que sienten. Y podríamos también hablar de un tercer grupo, ¿no? Que eran del grupo 2, tenían algo, tenían recursos, gastaron todo lo que tenían intentando suplir esa necesidad y quedaron sin nada. Y ahora son parte del grupo 1. Pero la raíz de todo esto es que ninguno es saciado, ninguno. Entonces no sé si te podrías identificar con ellos. Quizás sientes una sed, una necesidad que nada ha podido satisfacer. Que has intentado, pero nada satisface hasta lo profundo, ni una persona, ni las cosas, nada. Entonces eres uno de estos sedientos. Entonces vemos qué ofrece Dios para esa sed. Estos grupos son invitados a comprar vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Eso sigue volviendo al primer versículo. Entonces vemos qué representan estos. Vamos a partir primero con la leche, ese que viene segundo, pero vamos a partir con eso. Y la leche representa la Biblia, representa la palabra de Dios. La palabra es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Entonces, 1 de Pedro 2:2 dice, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, un recién nacido, ¿cierto?, toma esa leche materna porque tienen nutrientes complejos pero muy básicos para dar fuerza al bebé y para que pueda crecer sanamente. Todos hemos visto o quizás experimentado en casa una guagua que llora tan fuerte cuando tiene hambre. No importa el lugar, no importa la hora, no importa lo que está haciendo la mamá, hace muy evidente su deseo de tomar esa leche materna porque está creciendo y desarrollando y es muy natural. Entonces, como dije, la palabra de Dios es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Entonces, cuando nosotros aprendemos de eso, somos fortalecidos. Y cuando recibimos eso, eso nos hace que desarrollamos, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Primera de Corintios y Hebreos también se refieren a la Biblia, a la palabra de Dios, como leche, pero también lo compara con carne o comida sólida. Y eso demuestra un avance en la madurez. Igual como en el proceso alimenticio de un bebé. Pero aquí en Isaías 55, Dios ofrece lo básico para nuestro crecimiento, porque estamos al inicio nomás, como cualquier recién nacido. También Dios ofrece vino. Entonces, ¿qué representa ese vino? Muchas aplicaciones que podemos ver con eso, pero en el contexto de este pasaje, representa el gozo. Y no es el único pasaje en la Biblia donde vino representa el gozo, pero además en este mismo capítulo más adelante vemos como el gozo o la alegría del pueblo es evidente. Entonces está ese hilo del gozo dentro del mismo capítulo. Mencioné que fueron conquistados y que volvieron a Jerusalén, ¿cierto? Entonces cuando Nehemías era gobernador, cuando ya era momento de celebrar, él llama a todo el mundo y llama al pueblo a festejar con deliciosos alimentos y con vino. Y dice en Nehemías 8:10,
No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. También en Salmo 104 habla del vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, cabe decir que como muchas de las buenas ideas de Dios, estas cosas pueden ser abusadas, ¿cierto? El vino, obviamente el alcohol puede ser abusado, pero la leche también puede ser abusada, ¿o no? ¿De dónde viene la crema? Me impresiona cuántos postres chilenos están en base a la leche. Entonces, si no tenemos una dieta balanceada, podemos abusar de estas cosas. Entonces, Dios toma en riesgo de utilizar particularmente estas cosas. Lo que representan no pueden ser abusados, pero el vino y la leche en sí pueden ser abusadas. Pero Dios toma ese riesgo para demostrar la sobreabundancia de su provisión espiritual. Y ofrece todo esto sin dinero y sin costo alguno. Hay un teólogo que dice, Dios nos ofrece estas cosas no porque tiene la oportunidad de vender, sino porque tiene la disposición de dar. Como ya mencioné, Jesús ya pagó por todo esto. Entonces lo ofrece libremente y nos invita a tomar, a comer, a disfrutar de las riquezas y las bendiciones espirituales que quiere darnos. Pero nosotros tenemos que responder a eso, ¿cierto? En el segundo versículo, Dios nuevamente llama la atención y pide que escuchemos. Pero, ¿qué quiere que escuchemos? Otra vez, los capítulos anteriores, Isaías habla de Jesús y predice el sacrificio, ese pago del costo, para rescatarnos de nuestra condición pecaminosa. Ya está pagado el costo de todo y fue acreditado a nosotros. Entonces, Dios simplemente quiere que escuchemos y respondemos. Hay una frase que se encuentra en varios pasajes de la Biblia y me sorprendió cuántas veces realmente ocurre y nunca me había dado cuenta que siempre está asociado con la idolatría. Dice, el que tenga oídos, que oiga. Y esa palabra o esa frase siempre está dirigida a gente que sabe, que ha escuchado o visto de alguna manera lo que Dios quiere comunicar, pero se hacen sordos y ciegos y siguen su propio camino. Entonces eso representa a los que gastan dinero en lo que no sacia. O sea, ellos rinden culto o confían en algo que no les puede salvar, que no puede satisfacer esa necesidad que sienten. Entonces se encaja muy bien con este texto. Dios llama a que le escuchamos y a comer lo que es bueno y que nuestra alma se deleitará en la abundancia. La abundancia que Él ofrece no es hostigante como lo que dice ofrecer el mundo, sino es agradable en sí y también es saludable, pero para el alma, lo más profundo de la persona. El alma es su individualidad, su apetito y deseos, sus emociones y pasiones y la vida misma. Entonces, al tener claro esta aplicación espiritual, leamos de vuelta este pasaje antes de ya aplicarlo a lo natural. Dice Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Son buenas noticias, ¿o no? Dios provee agua de vida espiritual, nos hace crecer a través de la leche de su palabra y nos da vino de gozo y alegría. Y todo eso en abundancia. De hecho, si es que hemos tomado de esta agua de la salvación, si hemos aprendido y crecido en el conocimiento de la palabra, el gozo que Dios nos ofrece y nos promete es en tanta abundancia que en Santiago dice, Santiago 1:2, tengan por sumo gozo, hermanos míos. ¿Cuándo? Cuando se hallan en diversas pruebas. O sea, solo es posible tener
por sumo gozo cuando pasamos por pruebas y aflicciones, si es que tenemos el gozo que Dios nos ofrece. Hay una realidad que aunque Dios ha suplido nuestra necesidad más básica, la necesidad espiritual, nosotros seguimos viviendo en un mundo caído, donde hay enfermedades, donde hay hambre, crisis, injusticia, pandemias, y ahí es donde lo espiritual choca con lo natural. Sería un error, eso sí, que yo enseñara que Isaías 55 significa que siempre disfrutaremos de la abundancia material y física, porque el profeta no estaba promoviendo lo que es conocido como el evangelio de la prosperidad. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Solo porque ya somos hijos de Dios, no significa que no tendremos problemas. Jesús mismo dijo que tendremos y tenemos aflicciones y tribulaciones, y Pablo habló de la armadura de Dios, porque tenemos una lucha espiritual que se manifiesta en lo natural. Entonces sí, tendremos problemas e incluso escasez. Pero Jesús también dijo en Lucas, esto es un poco largo, así que sígueme en este pasaje. Dice, consideren los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no buscan qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Pablo también comenta a los filipenses cómo Dios proveyó para él a través de ellos, y les recuerda a ellos también en Filipenses 4:19, dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos citado también, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Pero lo creemos? De nuevo, no estoy hablando de una vida libre de problemas. El capítulo 55 más adelante en el versículo 8 dice, mis pensamientos, Dios está hablando, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Entonces, la generosidad funciona así. Dios provee para nuestra necesidad más profunda, lo espiritual. Y Él también proveerá para nuestras necesidades físicas. Quizás no va a proveer como lo esperamos, porque sus pensamientos y sus caminos son más profundos y más altos y mejores que los nuestros. Pero cada día podemos ver evidencia de su provisión. Les doy un ejemplo de nuestra vida con Walter. Nosotros tenemos un techo, ¿ya? Tenemos lo básico, eso es agua. Pero también tenemos un departamento en buen estado y está en un lugar seguro, es apto para nuestra protección, para nuestro desarrollo. Entonces eso es leche. Pero además con el tiempo ciertos detalles han ido saliendo y hemos aprendido cuánto Dios nos regaloneó al entregarnos este departamento en particular. Es fresco en el verano y sí, es chico, pero eso significa que es fácil y barato para calentar en el invierno. Tiene una sola pared que compartimos con un vecino, entonces no tenemos ruido de los vecinos alrededor porque hay espacios comunes que nos rodean. Da hacia la cuadra y no hacia la calle, entonces no tenemos ruido de autos y cosas de la calle normalmente, entonces es bastante silencioso aquí. Y son detalles que con el tiempo va saliendo y eso es vino, eso es gozo, ha sido de mucho gozo para nosotros y eso es abundancia. Son cosas que no son necesarias, pero Dios nos regalonea y muestra su amor en esos detalles también. Yo podría contarles miles de historias de la provisión física de Dios, y si es que Dios ya sació tu sed hace un tiempo, probablemente también tienes muchos ejemplos e historias de su provisión.
Pero hagamos ese ejercicio. Miramos por un momento alrededor. ¿Quiénes te rodean en este momento? ¿Ves la bendición de Dios ahí? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué te ha hablado Dios esta semana o esta mañana incluso? ¿Cómo se ve tu despensa? ¿Y cómo se ve tu closet? ¿Puedes ver en esas áreas solo desde donde tú te estás sentado en este momento? ¿Ves la bendición ahí? Todos podemos encontrar cosas, ¿cierto? Y quizás uno estaría tentado a decir, pero esas cosas son mías, yo compré esto, yo llené mi despensa, yo fui, yo compré. Pero absolutamente todo lo que tenemos viene de Dios, porque fue Dios quien nos dio las habilidades de producir recursos, y fue Dios quien nos dio la habilidad de gestionar esos recursos. Entonces, absolutamente todo viene de Él. Estoy segura que todos podemos encontrar estas tres categorías de la provisión de Dios: lo básico, lo que está para que crezcamos y podamos desarrollar, y también cosas para regalonearnos. Quizás no veremos lo que consideramos bendición en cada área de la vida, pero hasta incluso en lo que falta podemos tener gozo, porque a través de esa avenida es donde veremos la obra de Dios y su provisión. Yo he aprendido a no hablar de problemas o de cosas que nos faltan, sino hablo de oportunidades de ver la mano de Dios. También he aprendido a no decir que estoy preocupada, sino emocionada, a veces muy, muy emocionada, para ver cómo Dios va a arreglar todo esto u otra cosa, las cosas que faltan o necesitamos. Podemos confiar plenamente en que el mismo Dios que tan abundantemente proveyó y provee por nuestra necesidad espiritual, que hasta en la muerte no perdemos, Él también proveerá para cada necesidad física y emocional también. Así que tomamos un momento en casa hoy día, solito o con la familia, si estás con familia, para reconocer todo lo que Dios nos ha dado, incluso en lo poco. Podemos empezar con la bendición de tener vida, de estar vivos, porque hoy en día estamos enfrentados más que lo normal con nuestra mortalidad, ¿cierto? Día tras día vemos la muerte y la enfermedad alrededor nuestro. Pero terminamos con un último pasaje, el Salmo 107, 8 y 9. Dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Así que voy a invitar a que Walter vuelva. Quiero invitar a los que quizás nos están viendo en vivo o quizás los que verán este video después. Quizás sienten esa sed, quizás sienten esa necesidad, y eso es provocado por el pecado en nuestras vidas. ¿Y qué es el pecado? El pecado es que nosotros no alcanzamos el estándar que Dios, quien es santo y justo, ha puesto por nosotros, porque somos humanos, somos caídos, no somos perfectos. Entonces no hay nada que podemos hacer, somos completamente en bancarrota. No podemos comprar, no podemos conseguir lo que satisface esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces, Jesús proveyó, como hablamos ya, proveyó ese costo. Él pagó ese precio con su cuerpo, con su sangre. Entonces, ahora nosotros tenemos acceso a ese Dios santo y justo a través de Jesús. Entonces, quería invitar, si quizás hay alguien que tiene o siente esa sed, que podrían escuchar atentamente y responder a esta invitación que hace Dios. Sí, algo que habló mucho la Bridget es sobre la abundancia, ¿cierto?, de la palabra de Dios, y meditaba en la medida que Bridget comunicaba esto y pensaba, bueno, nuestra iglesia se llama Vida Abundante, ¿cierto? Y no es un
eslogan bonito que se nos ocurrió, sino que es una palabra de Jesús que dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el contexto antes de esas buenas noticias que Jesús nos dijo de vengan, o sea, yo vine para darles vida en abundancia, dice que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Claro. Y no se puede tener buenas noticias si antes no hay malas noticias. Claro. ¿Cuáles son las malas noticias? Que todos, como decía Bridget, estamos en una condición de bancarrota espiritual. Producto de nuestro pecado estábamos separados de Dios. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús. Porque nosotros, por nuestra propia justicia, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, quien vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, la vida que ni tú ni yo podíamos vivir, para morir en el lugar que tú y yo merecíamos, producto de nuestro pecado. A Jesús lo crucificaron por mi pecado. A Jesús lo crucificaron por tu pecado. Sin embargo, la Biblia también dice que Jesús vino para darnos esa vida, y no vida solamente, sino darnos vida en abundancia. No vino solamente para, como decía la Bridget, darnos agua o darnos leche, sino que también vino incluso para darnos vino. No vino solamente a darnos lo necesario, sino para darnos esa vida abundante que Él tiene para ofrecer. ¿Cómo accedemos a esa vida? Si quizás nunca has depositado tu confianza en Jesús, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la Biblia dice que todos los que creen en Jesús, dice que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que se arrepiente de su vida, cualquiera que deja atrás sus pecados y mira al Salvador y le dice: Señor, yo he pecado, yo reconozco mi condición, yo reconozco mi pecado, dice que cualquiera que clama, que cualquiera que hace eso, que cualquiera que llama al nombre de Jesús en esa condición, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Jesús como Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos en tu corazón, que Dios nos da el derecho, incluso algunas versiones dicen la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y si quizás hoy en día nunca has hecho eso, no tienes que esperar otro momento. Esta mañana puede ser la oportunidad. Así que déjame orar por ti en este momento. Si es que esta es la primera vez que estás confiando, quieres depositar tu confianza en Dios, o si quizás en algún momento lo hiciste, pero esas palabras no significaban nada, repetiste una oración quizás sin sentido porque alguien te dijo, y en este momento por medio de la palabra Dios te está llamando. Entrega tu vida de una manera correcta esta vez. Correcta en el sentido de hazlo de corazón y no solamente repitiendo una oración vacía. Las palabras no salvan a nadie, sino que es una actitud de arrepentimiento, de venir y, como nos compartía Bridget, venir a las aguas y comprar lo que no podemos comprar. ¿Cómo? Porque Dios ya pagó ya por eso. Así que voy a orar. Puedes repetir esta palabra, eso lo puedes hacer en tus propias palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Confieso a Jesús como Señor. Creo que tú lo levantaste de los muertos. Te pido que me adoptes como hijo y que perdones mis pecados por medio de Jesús. Si has hecho esta oración en esta mañana, queremos invitarte a que nos contactes. No queremos que estés solo. Puedes escribirnos al WhatsApp de nuestra iglesia o también puedes contactarte quizás con la persona que te invitó para ver esta transmisión, pero es sumamente importante que no estés solo. Todo buen chileno sabe cantar el himno nacional, ¿cierto? Sí. Pero también todo buen chileno sabe lo que es hacer un asado. ¿Has conocido a algún chileno que no haya hecho un asado? Jamás. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando uno hace un asado y toma un carbón y lo saca del fuego, se apaga. No estés solo. No estés solo. Y por eso que necesitamos vivir la vida en comunidad. Así que queremos invitarlos a que no estén solos, como decía,
Y Bridget, ¿qué tal si oras Ok. por la iglesia Ujú. para cerrar este tiempo también y para que Dios produzca el fruto que Él quiere con su palabra? Ya. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es tan rica, Señor, porque tu palabra es para nuestro bien, es para que nosotros conocemos más de ti. Ah, Gracias que en el mismo capítulo de Isaías 55 tú prometes que tu palabra sale y es plantado y no vuelve vacío. Entonces te damos las gracias por eso y pido, Padre, que lo hagas real y verdad en este tiempo para nuestra iglesia, Señor. Que nosotros podemos verte como el Padre amoroso que tú eres, quien sabe darnos buenos regalos para descansar en tu provisión, Señor. Darte las gracias por la provisión espiritual que nos has dado y provisto, Señor. Y también confiar en que tú proveerás nuestras necesidades físicas también, Señor. Denos corazones generosos también, igual como tu corazón. Que podamos ser hijos que nos parecemos a nuestro Padre, Señor, para que nosotros también podamos ser parte de tu provisión y tener la bendición de dar y no solamente recibir, Señor. Te amamos y te damos las gracias. Pido, Padre, que sigas protegiendo a nuestra iglesia, a nuestra familia de la fe, Señor. Que en este tiempo podemos acercarnos mucho más a ti, que como dijo Dorita hace unas semanas atrás, que podemos aprovechar este tiempo de conocerte, de ir aún más profundo en ti, Señor, y amarte de una manera y conocerte de una manera diferente, Señor. Te amamos y te damos las gracias por este tiempo y por esta oportunidad nuevamente de reunirnos bajo tu nombre y en tu espíritu para animarnos mutuamente, Señor, y para estudiar tu palabra juntos. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Así que solamente quizás para decir, para cerrar, que bueno que yo me casé con la Bridget, ¿cierto? Pero además de eso, Es mutuo. recordarles, hermanos, si es que quizás no estás suscrito todavía al canal de YouTube, hay un botoncito rojo acá abajo que dice suscribirse. Suscríbete al canal para que puedas recibir toda la información de lo que estamos haciendo, los devocionales que se cargan en la semana. Te va a llegar también el video de Apolos. Si aún no lo has hecho, puedes ponerte al día viendo los videos hacia atrás. Muy buenas las clases, muy buena, muy útil la información. Y nos vemos el día de hoy a las 20 horas en el Venga tu Reino. Sí. Recordamos Apolos también durante la semana y el tiempo de oración y de ayuno. Así es que nos amamos mucho. Esperamos que termine esto pronto para poder vernos, abrazarnos, aunque sea con mascarillas. Sí. Y bueno, eso. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Sí, los amamos.